Bueno, hoy comenzaremos la segunda parte en este ciclo sobre funciones ejecutivas. Nos ocuparemos del tema del desarrollo y como inevitablemente ocurrirá en función de las técnicas de estudio que se han desarrollado para estudiar las funciones ejecutivas, particularmente después de los 4 o 5 años en adelante, en forma indirecta estaremos tocando aquellas pruebas principales que se utilizan en la evaluación. Comenzaremos, obviamente, a lo largo del ciclo evolutivo, prestándole particularmente atención a los primeros años, porque en general es un periodo bastante desconocido. Históricamente, la investigación del desarrollo cognitivo en los bebés se extrapoló en principio a partir de hallazgos y de investigaciones que se habían realizado fundamentalmente con macacos rhesus, por razones obvias, dado que podían realizarse ampliamente los experimentos y también se podía eventualmente tener una mayor facilidad para comprender el impacto de las lesiones. Ya en forma clásica se determinó que las alteraciones en la corteza prefrontal provocaban una serie de alteraciones en los macacos rhesus y luego se ha observado esto y se ha estudiado en niños. ¿Cómo se ha estudiado esto en monos? Se ha estudiado básicamente con una tarea de respuesta demorada. Esta tarea básicamente implica ocultar un objeto en una ubicación e imponer un retraso de tiempo variable para permitir luego que el sujeto lo busque. La tarea de respuesta demorada o diferida es en términos generales muy parecida a la tarea A-B de Piaget, que normalmente se usa para estudiar el desarrollo cognitivo en niños, aunque hay algunas diferencias que vamos a puntualizar. Los estudios que investigan los procesos ejecutivos en la infancia se han enfocado principalmente en principio en el control inhibitorio, en segundo lugar en la memoria de trabajo y en tercer lugar en la focalización de la atención, implícitamente en el control atencional, especialmente cuando estamos hablando de los periodos de 0 a 2 años. Posteriormente, ya posteriormente, a partir de los 3, 4 años, hay estudios ya bastante interesantes sobre flexibilidad cognitiva y sobre la capacidad de planeamiento. Básicamente, dado que la tarea de la respuesta demorada y la tarea de A-B de Piaget tienen cierto parecido, vamos a comenzar explicando el modelo original de Piaget de allá de 1954, si mal no recuerdo. En él, como verán, hay un objeto que está oculto en una de dos ubicaciones y después de un cierto límite de tiempo se anima al sujeto a encontrar el objeto oculto. Es decir, la principal diferencia que podemos encontrar con la respuesta diferida y esta tarea de A-B está implicada primero en la secuencia de las ubicaciones en la que el objeto está oculto. En la tarea de respuesta demorada o diferida, el objeto está oculto en una de las ubicaciones de acuerdo con una pauta pseudo-aleatoria, mientras que en la tarea A-B el objeto se oculta constantemente en la misma ubicación. Primero en A y en las pruebas posteriores, hasta que el B selecciona la correcta y entonces el objeto está oculto en la otra ubicación, en la B, y el procedimiento entonces se repite. El estudio básicamente, en primer lugar, de la tarea A-B o del error A-B también denominado de esa forma, nos demuestra que en general no hay ningún cambio relativamente importante en las habilidades de los niños hasta en torno de los 5 o 7 meses. Pero es a partir de los 7 meses y medio que en forma muy rápida y hasta llegar al año se ven unos cambios muy significativos. En principio esto no debe extrañar porque ese es un periodo de gran proliferación neuronal, especialmente de células extrapiramidales en la corteza dorsolateral
del córtex prefrontal. Este gran incremento de consumo de glucosa que se puede observar en las tomografías con emisión de positrones y el incremento incluso de los niveles de dopamina avalan que evidentemente este es un momento de desarrollo en el cual no solamente se produce un incremento neuronal, sino también de que se está produciendo una mayor conexión entre sistemas posteriores y sistemas anteriores. Recordarán que uno de los ejes de desarrollo que tiene el sistema nervioso central es justamente ir desde zonas posteriores a zonas anteriores y de zonas obviamente de hemisferios o de áreas derechas a áreas izquierdas. Por ende, se cree básicamente que el rendimiento del niño en la tarea A, no B, depende básicamente de dos procesos cognitivos y por eso es importante para nosotros desde el punto de vista de las funciones ejecutivas. La capacidad de mantener una representación en la mente, memoria de trabajo, básicamente es un elemento. Obviamente para esto debe haber una demora, porque justamente hay una sutil diferencia entre memoria de corto plazo y memoria de trabajo, y la principal diferencia en principio ocurre por el tiempo, para diferenciarlas al menos nosotros. Y en el segundo, la capacidad de inhibir una respuesta motora, es decir, de no accionar de inmediato e ir en la búsqueda del target. En la tarea A no B se producen errores de perseverancia, obviamente, cuando la persona, o el niño en este caso, va a buscar en el lugar donde ya no está, pero sí estuvo anteriormente el target, y por ende el objeto está oculto en la ubicación B. Para dar cuenta de los errores A no B, se han propuesto una serie de procesos cognitivos subyacentes, como déficit de memoria, falta de control inhibitorio. Pero sin embargo es evidente que a lo largo del tiempo hay una mejora en el rendimiento de los niños que se observa también en las tareas de respuesta demorada. Como vemos en este gráfico, que por razones de la manera en que se arma la presentación no les puedo mostrar el video que tenemos aquí, pero le hemos puesto la dirección de YouTube para que ustedes lo puedan buscar y lo pueden ver. Nos encontramos entonces con toda la secuencia que habíamos mencionado, es decir, en la tarea no A, tarea A no B, en el primer momento se esconde el objeto en el lugar A, el niño se habitúa a encontrarlo en el lugar A, luego se esconde delante del niño en el lugar B, y se produce un pequeño tiempo de demora. Obviamente lo que estamos viendo en el ejemplo que tenemos aquí, obviamente, y que estoy marcando, es una respuesta de tipo perseverativo. Les recomiendo ver el video donde en vez de utilizarse un pañuelo se utiliza una técnica muy habitual, que es la de utilizar una caja para poder colocar el objeto y que este quede totalmente fuera de la vista. Aquí tenemos las fotografías originales del estudio de Diamond, donde hizo el estudio comparativo entre la tarea A no B y la tarea de respuesta demorada. Y en esta gráfica vemos la progresión, cómo a medida que van pasando los meses, este desarrollo de la corteza prefrontal de la que estuvimos hablando antes va logrando, por un lado, que el niño tolere mayores tiempos de control inhibitorio, mayores tiempos de espera de recompensa, y al mismo tiempo mantenga en mente la información necesaria para poder encontrar la recompensa en el lugar apropiado. Siguiendo entonces con nuestra explicación de la tarea A no B y su relación con los temas que nos investigamos, podemos ver este estudio comparativo realizado por Diamond. Fíjense ustedes que, me voy a permitir hacer una pequeña marca, que nosotros vamos a encontrarnos aquí con el rendimiento normal que tenemos en promedio entre los niños de 7
a 9 meses, que no es el rendimiento normal, obviamente, de un mono adulto normal. Sin embargo, cuando nos encontramos con monos adultos que han tenido la pérdida o alteraciones en la corteza dorsolateral del córtex prefrontal, nos encontramos que el comportamiento en las tareas A9B, el nivel de perseveración, es decir, la incapacidad para inhibir la representación de una acción pasada, como dice el texto, es exactamente igual que la de un nene de 7-9 meses. Pero, sin embargo, vemos como en este periodo se produce este progreso cuando hablamos de lo que llamaríamos el desarrollo normotípico. Por consiguiente, aunque la actividad frontal obviamente está recién comenzando en los niños, claramente ya está presente en los 12 meses, como vemos en esta tomografía con emisión de positrones, donde la iluminación, esta coloración, nos marca que frente a una determinada tarea, esa es una de las partes del cerebro que está más activada, que está en este caso consumiendo más cantidad de glucosa. Por consiguiente, lo primero que tenemos que tener claro es que con la llegada del año, el niño de alguna manera se vuelve capaz de resolver problemas. Puede adaptar su comportamiento a exigencias del ambiente y ya no se comporta como pasa con los niños con problemas frontales. Aquí tenemos obviamente clásicas situaciones de las que venimos hablando y una que no hemos mencionado, obviamente, que es el caso muy común donde el niño utiliza un objeto, en este caso la mantita, para atraer hacia sí el objeto que él desea. Justamente todos este tipo de temáticas se han utilizado porque de alguna manera nos permiten vislumbrar lo que son los procesos interiores. Es probable, lógicamente, que antes de los 7 meses haya otro tipo de procesos de resolución de problemas que pueden estar sucediendo interiormente, pero que en la medida en que no se evidencian nosotros no los podemos tener claro. En el modelo de Celazo, justamente de funciones ejecutivas, lo que vemos es esto, la capacidad del niño de representarse un problema, como en el caso que recién veíamos de tener el objeto fuera del alcance de su mano, de poder planificar un acto, poder ejecutarlo y eventualmente utilizar alguna regla. Y obviamente está el proceso final, la evaluación, la detección de errores, la corrección. Este es un modelo basado en la resolución de problemas, bastante interesante y que se ha utilizado mucho en el estudio de niños pequeños. Una de las utilidades de todo este tipo de estudios también las tenemos en el acceso a los cuadros clínicos. Fíjense, por ejemplo, en esta investigación tenemos obviamente a la izquierda el planteo A9B, del intento A9B o trial de la tarea A9 o el error A9. Y tenemos acá el número de ensayos y la cantidad de perseveraciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que obviamente los niños con trastornos del espectro autista necesitan muchos más ensayos para lograr ensayos correctos y que también al mismo tiempo tienen niveles de perseveraciones muy elevados en comparación a los niños de desarrollo normotípico. Otra manera en la que se ha estudiado el mismo fenómeno es poner al niño frente a la tarea de tener que alcanzar un objeto que está dentro de una caja transparente y en la cual en el primer intento, es decir, en realidad cuando son muy pequeños, es decir, en torno a los 5 o 6 meses, salvo que el objeto esté ubicado hacia arriba, el niño en general no logra alcanzarlo, es decir, no es capaz de ejecutar una maniobra de desvío si, por ejemplo, la apertura se encuentra en un costado. En la siguiente podemos ver cómo posteriormente, en la medida en que se va desarrollando, puede realizar esta maniobra, este pequeño desvío, este detour. Pero fíjense en la manera incómoda en la que todavía está, es decir, no puede manipular claramente el objeto.
Ahora, cuando el niño avanza en edad y llega al torno de los 12 meses, el abordaje a la caja transparente y la manera de conseguir lo que el niño está buscando, el juguete que de alguna manera actúa como recompensa, lo hace sin ninguna dificultad, como podemos ver en esta última presentación. O sea que a partir de los 8 o los 12 meses se produce de vuelta también la emergencia del comportamiento del detour, es decir, del desvío. Tenemos que pensar justamente que el hecho de poder realizar un desvío implica también control inhibitorio, mantener un plan en mente, mantenerlo online, pensar una conducta que no es un plan intermedio, es una conducta medio para alcanzar el objetivo y que por ende también claramente es un indicador de funciones ejecutivas. Si lo pensamos bien, entonces, entre los 8 y los 12 meses se produce esta emergencia y con posterioridad nos vamos a encontrar con esta situación que también se ha utilizado para comparar en esta misma tarea con con monos frontalizados. Y fíjense de vuelta, el rendimiento de un niño de 7-9 meses tiene todas las características que presenta un mono adulto que ha tenido un daño en la corteza dorsolateral. Claramente se ve de esta manera cómo se está produciendo la emergencia del funcionamiento ejecutivo, la capacidad de control inhibitorio, aunque sea en forma tan simple, de mantener información online, es generar un plan y arbitrar medios para el alcanzar un objetivo. Una manera muy interesante de estudiarse estos fenómenos ha sido mediante dos tareas. Una que es un poco más simple, en la cual el niño debe dar una respuesta demorada, donde debe realizar un matching con el ejemplo, que sería el caso de la visualización que tenemos a la vista, que se le presenta un ejemplo, por ejemplo la cafetera, y pasado el tiempo se le presentan los dos objetos, y si elige la cafetera es recompensado. Un paradigma más interesante se trata del paradigma de cuando no hay un matching con el ejemplo, que sería claramente la situación en la cual se le presenta primero la cafetera y luego, ante la presencia de la cafetera y el camión de bomberos, el animal, y digo el animal porque la investigación original se hizo con primates, debe realizar esta elección para poder ser recompensado. Es interesante porque ya desde los 4 meses los niños pueden ir aprendiendo lentamente a realizar esta actividad y a tolerar ciertas demoras de hasta unos 10 segundos. Esto se incrementa y llega incluso a unos 3 minutos en torno a los 6 y 7 meses, y al llegar al año pueden tolerar demoras de hasta 10 minutos, lo cual quiere decir no solamente que toleran la demora, sino de que mantienen la información y mantienen la regla en mente, es decir, cuál es la regla que tienen que seguir, que sería en este caso, por ejemplo, el no matching con el ejemplo. Es muy interesante porque aún con muchos días de ensayo y cometiendo obviamente muchos errores, los niños van alcanzando prácticamente el mismo desempeño que logra un adulto, aunque lógicamente un adulto puede aprender esto a realizarlo sin ningún tipo de error en pocos días, y probablemente un niño necesite entre 11 y 14 días de ensayos continuos durante probablemente 4 semanas para obtener el mismo rendimiento de un adulto. ¿Cuándo consigue esto? Probablemente, y muy probablemente hacia el final de los 2 años de edad, es decir, entre los 20 y 25 meses. Por lo tanto, con el aumento de la edad queda bastante claro que se va desarrollando una mayor precisión en el rendimiento con esta prueba, independientemente de la complejidad que tiene la misma, y se va produciendo una mayor capacidad de gestión del niño,
de tolerar el retardo y de mantener en mente todo lo necesario para realizar la prueba. Y entonces recuerden claramente que entonces hay inhibición de control, hay un control inhibitorio, perdón, hay un control sobre el tiempo de demora y la capacidad de mantener la regla online y obviamente recordar cuáles eran las alternativas de los objetos, porque obviamente en las pruebas, cuando se hacen los ensayos, se van cambiando frecuentemente los objetos. Para terminar con los experimentos que nos hablan de este periodo, tenemos ahí justamente una gráfica que nos muestra la diferencia significativa que tienen los niños en responder frente a una situación muy particular. Tanto Diamond como otros autores realizaron un experimento basado en lo siguiente, es decir, la recompensa estaba escondida debajo en uno o en varios contenedores, en general en 4 contenedores por ejemplo, claramente distinguibles, y donde encima de la caja se colocaba una recompensa. Para los niños, por ejemplo, de unos 27 meses de edad, esto no tenía ninguna relevancia. Pero para los niños menores, por ejemplo, de 21 meses, sí había una gran diferencia. Cuando las cajas estaban mezcladas, los niños de 21 meses producían un 80% de respuestas correctas cuando las recompensas estaban claramente ubicadas en los containers, pero solamente en el 35% de los casos cuando lo que distinguía los contenedores estaba debajo de la caja, aunque esto fuera visible. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando la misma información distintiva visual era un aspecto integral de la locación, el hecho de que estuviese unida en el experimento original de Diamond, estaban agarradas con velcro, aunque eran claramente separadas, nos hace pensar que recién hacia los 24 o 30 meses los niños pueden rendir exactamente igual en las mismas condiciones, es decir, si el objeto está separado o el objeto está envelocrado, podríamos llamar así, enganchado, agarrado con velcro. Es evidente que durante el segundo año de vida hay un importante avance en las funciones ejecutivas y se aprecia una mejoría en la habilidad de percibir las conexiones entre las cosas que están conectadas físicamente. Percibir tal conexión y poder usarlas para deducir reglas es evidentemente una actividad muy importante de la corteza prefrontal. Y probablemente eso es lo que explica la diferencia manifiesta que se ve en la gráfica. La tarea A-B no solamente se ha estudiado en bebés, sino que también se ha estudiado o se ha utilizado para realizar estudios longitudinales. Spy publicó en 1999 un trabajo de seguimiento de niños, donde estudió niños que iban entre 23 y 66 meses de edad. Fue una muestra grande, eran 117 niños, y encontró que el rendimiento mejoraba en forma progresiva, es decir, que los niños podían realizar una gran cantidad de ensayos exitosos, iba disminuyendo la perseveración, se utilizaba un tiempo de demora de 10 segundos entre la tarea A y la tarea B. Hacia los 5 años se notó que se alcanzaba un techo, es decir, a partir de allí los resultados eran muy buenos, se estabilizaron y ya la prueba no medía ningún tipo de diferencia. Otra tarea diseñada para medir la memoria de trabajo y el control inhibitorio es la tarea de Luria, el tapping test de Luria, que requiere básicamente que el sujeto toque una vez cuando el experimentador toca 2 veces y que toque 2 veces cuando el experimentador ha tocado una. En esta tarea, el sujeto debe tener en cuenta y en mente 2 reglas. El inhibir la tendencia natural a imitar al experimentador. Ahí vemos el control inhibitorio. Diamond y Taylor, en 1996, utilizaron esta tarea
para medir las habilidades de niños durante el periodo escolar, evaluando niños de 3 años y medio a 7 años. Y vieron, lógicamente, como era de esperar, una evolución positiva. Los niños iban haciendo más rápidos, iban haciendo más precisos, y la mayoría de las mejoras se producían en torno de los 6 años de edad. Además de estas tareas que miden el control inhibitorio, respuestas motores, también se han desarrollado algunas pruebas para medir la inhibición de las respuestas verbales. Como vamos a ver luego cuando veamos el Day and Night. Otra tarea que mide el control inhibitorio es las respuestas de escuela de Shape School, perdón, que es un trabajo de SPY de 1997. Y los resultados también confirmaron la eficiencia progresiva en el desarrollo de los niños. SPY estudió una población de niños de 32 a 68 meses, utilizó unos 70 niños para la investigación y básicamente The Shape School es una tarea en la cual el niño trabaja como sobre un libro de cuentos diseñado para examinar procesos de inhibición y cambio. En él tiene que trabajar bajo 3 condiciones. Una, donde el niño debe nombrar los colores de figuras representadas. 2, debe inhibir, donde se le pide al niño que solo nombre los colores de figuras con caras felices, pero omita las figuras con caras tristes. Luego hay un fenómeno de interrupción, donde se requiere que el niño cambie de las reglas de denominación, es decir, que ahora nombre los colores de las caras tristes en vez de las caras alegres. Y finalmente hay una tarea donde se produce un trabajo más simultáneo, donde debe inhibir y cambiar simultáneamente. En este trabajo se encontró cambios significativos en el rendimiento relacionados con la edad en todas las condiciones, entre los 32 y los 68 meses. En particular, los niños de 4 años se inhibieron más eficientemente que los niños de 3, mientras que la eficiencia de cambio mejoró entre los 4 y los 5 años. Esta es una prueba que, además de medir control inhibitorio, tenía también la capacidad de medir parcialmente la capacidad de flexibilidad cognitiva. Es evidente que entonces, en torno a los 4 años, se produce hacia los 5 un cambio altamente significativo. Como hemos mencionado también, existen medidas para medir el control inhibitorio de naturaleza verbal. En esta es probablemente la más conocida y la primera, el trabajo de Gerstadt sobre el Day and Night. Esta es una tarea donde el niño tiene que enfrentar un carteo. En general se hace con 16 ensayos, donde tiene una cara, en una de las figuras aparece un sol y durante un periodo debe decir día, y luego aparece una luna y debe decir noche, hasta que llega el momento en que debe realizar la tarea inversa, es decir, debe decir noche cuando aparece el día. Esta tarea está basada obviamente en el fenómeno de Stroop, tiene un gran parecido e implica obviamente el control de una respuesta prepotente, que es la lógica que tendríamos nosotros que mencionar al sol o asociar al sol con el día y a la luna con la noche. En este estudio se vio que los niños deben tener en cuenta obviamente 2 reglas para mantener e inhibir su memoria en su memoria de trabajo. Los experimentos entre niños de 3 años y medio y 4 mostraron una dificultad considerable para realizar esta tarea, que reflejaba una gran dificultad para lograr eliminar la respuesta prepotente, y por consiguiente había un porcentaje bajo de respuestas correctas, a veces casi llegando solamente a un 30%. Y el tiempo relativamente largo de latencia, es decir, el tiempo que se tomaban para poder responder era muy alto. Los niños mayores, es decir, ya llegando hacia el 5.º año de edad, mostraban una relativa facilidad
y daban muchas más respuestas correctas y tenían muchísimas menos perseveraciones. En general esta es una prueba que alcanza su techo a los 5 años y es difícil que ya los niños de 6 años tengan dificultades en poder realizarla en forma apropiada. En un estudio reciente, Jacques y Celazo investigaron los procesos de conmutación en preescolares utilizando una tarea de selección de elementos flexibles con su sigla en inglés FIST. En el FIST los niños deben realizar una selección de 2 cartas de un conjunto de cartas, en realidad de 3 cartas. Estas 2 cartas coinciden entre sí en una dimensión particular, es decir, pueden coincidir en tamaño, pueden coincidir en número, en forma o en color. Esto se le llama la primera selección 1. Luego, utilizando el mismo conjunto de reglas, se requiere que los niños seleccionen un par diferente de tarjetas que coincidan entre sí en otra dimensión. Esto se conoce como la selección 2. Por lo tanto, siempre hay una tarjeta de prueba que debe ser seleccionada 2 veces según 2 dimensiones diferentes. Pudo haber sido seleccionada por el color y luego puede ser seleccionada por el número. Esta coincidencia de 2 cartas no idénticas a lo largo de una dimensión común requiere obviamente la capacidad de pensar en términos abstractos y se mide con la selección 1. Ahora, seleccionar una de las cartas según 2 dimensiones refleja la capacidad de cambiar de conceptos y esto se mide en la selección 2. Jacques y Celazo encontraron los niños de 3 años tuvieron muchas dificultades para identificar una dimensión común cuando se trataba de objetos de tarjetas que representaban objetos diferentes. Mientras que los niños de 4 años se desempeñaron tan bien como los de 5 en esta condición, es decir, en la selección 1. Sin embargo, la selección de una tarjeta de acuerdo con 2 dimensiones diferentes parecía ser muy difícil para un grupo importante de niños de 4 años, aunque los niños de 5 años ya pudieron superar perfectamente esta tarea. O sea que vemos como hay un progreso bastante claro y en una pendiente importante que va pasando de los 3 a los 4 a los 5 años en la capacidad de conmutar y de flexibilidad cognitiva de acuerdo a cuando está presente una sola regla. Estos resultados en general integran una línea de investigación importante de estos autores. Ellos han utilizado también un método que se conoce como la de cambio dimensional de tarjetas. Y en esta se presentan básicamente 2 tarjetas de destino, cada una de las cuales está fijada en una bandeja de clasificación. Se le pide a los niños mucho más flexible. Y ahí entonces entramos en el planteo básico entonces de las funciones ejecutivas desde el punto de vista de Celazo, que nos dice, como está en la transparencia delante ahora, la teoría de la complejidad y control cognitivo. 2 puntos. Los cambios de las funciones ejecutivas son el resultado de cambios en la complejidad jerárquica de las reglas que los niños pueden formular, mantener en la memoria de trabajo y utilizar para resolver problemas. Entonces, las funciones ejecutivas implican la orquestación de control inhibitorio, memoria de trabajo, reflexión, complejidad de las reglas y acá es importante el concepto de categorización. Además de los estudios sobre memoria y de memoria de trabajo, control inhibitorio, obviamente se han desarrollado también pruebas para evaluar planeamiento. Quizás la más conocida y la más utilizada en niños de edad preescolar es la torre de Hanoi en su versión clásica, que es la que tenemos un poco a la vista, donde tenemos ubicados a la izquierda 3 discos que deben ser movidos siguiendo determinadas reglas a la posición número 3. Y todos los estudios encontraron mejoras significativas en el rendimiento entre las edades de 3 y 4 años, con logros muy importantes entre los 5 y los 6 años. La torre de Hanoi fue utilizada por primera vez ya hace bastante tiempo, en los años 60, y es una transferencia de transferencias de discos que por ende implica, por un lado, mantener en mente unas reglas y por el otro lado realizar una planificación anticipada, lo cual también involucra una forma de memoria que es la memoria prospectiva.
Distintos estudios realizados con 2, incluso aros en vez de 3, más recientemente por SPY, también nos muestran idénticamente los mismos resultados. Las reglas básicamente son las siguientes. Deben mover los aros a la posición número 3, no pueden mover los aros más de un aro a la vez. Una vez que se remueve un aro, este debe ser colocado en alguno de los 3 palillos y no se puede colocar un aro de mayor tamaño encima de uno de menor tamaño. Esta es una restricción importante porque nos permite no solamente ver el planeamiento, sino la capacidad para aplicar las reglas y evitar la violación de reglas. En los niños pequeños, justamente el comportamiento preservativo y la violación de reglas es una de las situaciones más vistas. Y cuando se administra esta prueba incluso a niños mayores de 5 años, es uno de los mejores indicadores de dificultades. En resumen, el periodo preescolar entre los 3 y los 5 años es la base de un desarrollo cognitivo relativamente rápido, como se mejora, como se ve en las rápidas mejoras en el rendimiento que se observa en las tareas entre los 3 y los 5 años, muy marcadamente entre los 4 y los 5. La capacidad de inhibir respuestas prepotentes aumenta significativamente hacia el 5.º año y la mayor parte de todos estos cambios están ocurriendo justamente allí. Cuando se requiere que los niños inhiban y cambien simultáneamente, es decir, implica algún grado de flexibilidad, como vimos en las tareas de Celazo, surgen dificultades en la mayoría de todos los niños menores de 4 años, como lo reflejan los estudios que recién mencioné. Por lo tanto, la capacidad de cambiar entre conjuntos de respuestas y volver flexible el razonamiento parece surgir en realidad en torno de los 4 años, cuando los niños son capaces de tomar cierta perspectiva, es decir, ver la perspectiva de otra persona, para decirlo en términos piagetianos, cuando son menos egocéntricos. Además, la capacidad de cambio alrededor de los 4 años también comienzan a tener una mejor capacidad de planeamiento con antelación, y esto se observa en las mejoras que observamos en las pruebas como en la Torre de Hanoi. Todo esto está significando claramente cómo la personita, el niño, va teniendo un mejor desempeño en los lóbulos frontales y se van fortaleciendo las conexiones entre las áreas anteriores y las áreas posteriores del sistema nervioso central. El desarrollo de las funciones ejecutivas a partir de los 6 años se acelera rápidamente en algunas cuestiones, como vamos a ver, y en otras, como pasa con la inhibición, vamos a ver que prácticamente a partir de los 6 años se ha logrado cierto nivel de estabilización. Por consiguiente, es cierto que a medida que los niños crecen y se les exigen funciones de manera cada vez más independiente, aumenta la activación de los procesos ejecutivos y por ende el funcionamiento de la corteza prefrontal. Las investigaciones han indicado que estos procesos se desarrollan rápidamente, ya en la infancia temprana y media, y que en general podemos, como hemos colocado en la transparencia, describir 2 tipos básicos de procesos. Algunas medidas tienden a alcanzar mesetas de rendimiento antes que otras, y en segundo lugar, algunos procesos ejecutivos continúan desarrollándose más allá de los 12 años de edad. Los estudios de tipo evolutivo en general coinciden con estas apreciaciones. Lo que haremos a lo largo de la presentación será ir especificando estos temas. Por ejemplo, los procesos de control inhibitorio alcanzan en general los niveles adultos alrededor de los 6 años de edad, con leves mejorías durante la niñez media. En general, las tareas utilizadas para medir estas habilidades en la infancia media son similares a las utilizadas en la edad preescolar y requieren la capacidad de inhibir respuestas perseverativas, es decir, en tareas de conflicto, o en las acciones motrices en un paradigma de decisión, por ejemplo, en tareas de go-no-go. Además, en torno de los 6 años, la mayoría de los niños puede mostrar el autocontrol básico, la autorregulación del afecto,
la motivación y regular los niveles apropiados de excitación. A diferencia de lo que ocurre con la inhibición y el bloqueo de ciertas interferencias, la capacidad de cambio, es decir, la flexibilidad cognitiva, se va desarrollando mucho más allá de los 6 años. Efectivamente, por ejemplo, a través de la clásica prueba de Wisconsin, el test de clasificación de tarjeta de Wisconsin, del cual hemos colocado algunos ejemplos en la pantalla, observamos que se produce una rápida mejoría entre las edades de 6 a 12 años, cosa que se refleja claramente en los baremos. Esta es una prueba de la cual se tienen baremos prácticamente de todos los rangos etarios a partir de los 6-7 años. Pero también es cierto que en torno de los 10 años se encuentra una mejorable, no solamente se verifica una mejoría con respecto a los años anteriores, sino que comienza un amesetamiento. Uno puede decir con cierta justeza que en las tarjetas de Wisconsin la complejidad cognitiva que demanda se establece en torno de los 10 años y que el fenómeno de rampa más importante, el progreso más fuerte, se da entre los 7 y los 8 años. Otra prueba, por ejemplo, del cual hemos visto algunas versiones televisivas, no sé cuál es el origen, y también algunos juegos, es el test de generación de conceptos para niños. Básicamente, el niño tiene que realizar 20 preguntas y se le presentan unas 42 imágenes al niño y se le pide que adivine cuál es de las 42 imágenes la que tiene en mente el investigador. Por consiguiente, esta es una prueba que carga pensamiento abstracto y la capacidad de ir eligiendo preguntas que tengan mayor amplitud. Por ejemplo, preguntar, ¿es algo vivo? Ya genera una división relativamente importante. Obviamente, esta capacidad de percibir a cada una de las tarjetas como formando parte de categorías y de subcategorías implica justamente un razonamiento abstracto y carga esta prueba también con una carga de lo que podríamos llamar en el ámbito de la investigación de inteligencia cristalizada, porque no solo debe tener las capacidades de abstracción, sino también tiene que tener un vocabulario y un conjunto de otros datos. Por consiguiente, si bien es una prueba que evidentemente muestra capacidad de funcionamiento ejecutivo, también de alguna manera está cargando conceptos que habitualmente nosotros vemos en el ámbito de la inteligencia. Otras habilidades cognitivas que continúan desarrollándose a través de la infancia son obviamente la planificación y la capacidad de resolución de problemas. Aquí el desarrollo de la Torre de Londres, que es el ejemplo que estamos poniendo aquí, es una de las tareas más investigadas y básicamente, a diferencia de la Torre de Hanoi, la Torre de Londres tiene siempre una posición cambiante del punto de inicio. Es decir, se le plantea un punto de inicio y luego debe el niño ir haciendo los cambios para poder llegar a la configuración final. Si uno compara la Torre de Londres con la Torre de Hanoi, es evidente que la Torre de Londres carga mucho mejor los aspectos de planificación que la Torre de Hanoi. Y la Torre de Hanoi evidentemente sobrecarga más la memoria de trabajo. Así es que uno puede ver efectivamente en esta prueba también que hay un progreso manifiesto a través de todos los años, pero se producen dos momentos de aceleración, entre los 7 y los 9 años, luego con una meseta del 9º hasta el 11º año, y allí cuando estamos cerca de la pubertad se produce nuevamente una aceleración importante. Sin embargo, no debería haber en general grandes tasas de respuestas perseverativas en niños después de los 9 años. Otras pruebas utilizadas para evaluar el funcionamiento ejecutivo, aunque en mi opinión menos poderosas, pueden ser, y hemos puesto así algunos ejemplos,
Puede ser, por ejemplo, el test de la figura compleja de Rey, que todos sabemos que requiere la copia de un diseño de dibujo y eventualmente cuando se quiere evaluar memoria, cosa que especialmente desde el punto de vista de la organización conviene hacer también, con un pequeño delay de tiempo se le pide una reproducción. En general se suele utilizar un delay de 3 minutos o incluso, en mi opinión, mejor es aconsejable hacer con un delay de 30 a 45 minutos. El nivel de precisión y de organización parece aumentar constantemente desde la niñez hasta la adolescencia. En general, cuando se ve un patrón muy desorganizado en la ejecución de la prueba, esto penaliza mucho la respuesta en el patrón de memoria. Otra prueba que se ha utilizado por mucho tiempo es la prueba de laberintos, basada en el viejo laberintos de Porteous, que todos conocemos en las pruebas de Wix, y que obviamente tiene una capacidad, implica planeamiento y control inhibitorio, fundamentalmente para anticipar salidas equivocadas. En general, los estudios sobre estas pruebas muestran que hay incrementos significativos de rendimientos en los niños entre los 7 y los 9 años. Luego se producen resultados mucho más lentos. Hay un aplanamiento después de los 9 años para producirse una aceleración luego con el inicio de la pubertad entre los 12 y los 13 años. En resumen, durante la niñez y la adolescencia intermedias es probable que algunos procesos ejecutivos se sigan desarrollando aún más, especialmente aquellos procesos que se van a beneficiar con el incremento de la velocidad de procesamiento, que son por otro lado resultado también de la mayor madurez de los procesos neurales. En general se ha demostrado que los procesos de inhibición, como mencionamos antes, incluido el autocontrol básico, alcanzan los niveles de adultos en torno a los 6 años con leves mejorías en la niñez media. La flexibilidad cognitiva parece mejorar entre los 6 y 12 años, con un progreso considerable antes de los 10 años y luego con un amesetamiento. Entre los 7 y 15 años de edad, los niños también mejoran su capacidad para pensar en términos abstractos y generar conceptos. En los niños esta característica se ve con claridad. Las habilidades de planificación y resolución de problemas también parecen madurar rápidamente en la niñez media, con brotes de desarrollo específicos entre los 7 y 9 años, luego el amesetamiento, para luego otro proceso de desarrollo fuerte entre los 11 y 13 años, para continuar desarrollándose de forma paulatina, pero muy lenta, durante el resto de la adolescencia. Creo que esto cierra el panorama en forma apropiada. Cerrando entonces, los esperamos en la próxima clase con las afectaciones diversas que pueden tener las personas que sufren algún tipo de deficiencia en los sistemas de funcionamiento ejecutivo. Así que veremos los síndromes ejecutivos como la sintomatología disejecutiva, por decirlo así, en distintos cuadros, tanto en el ámbito de las ciencias de la salud como de las ciencias de la educación.